Muy buenas noches a todos y todas. Estamos hoy en nuestra sesión número 30 de la Escuela Política en asocio con Santel Televisión, Siglo XXI Televisión y Canal Salud. Nuestros colegas de la televisión comunitaria y alternativa que expanden nuestro público más allá de la sala virtual del Zoom. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un analista político de mucha tradición. Él es sociólogo, profesor de la Universidad Nacional y secretario general del Partido Comunista Colombiano. Es el doctor Jaime Caicedo, a quien le damos la bienvenida, quien nos disertará un poco sobre la coyuntura política actual en el contexto del cumplimiento de los 4 años de la firma de los Acuerdos de La Habana, que se cumple el próximo 24 de noviembre, y todo lo que tiene que ver con el contexto de movilización social y pandemia que vive Colombia en estos momentos. Bienvenido, Jaime Caicedo, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy buenas noches a todas y todos. Un agradecimiento a Clara por esta invitación, con muchísimo gusto. Yo soy Jaime Caicedo, como ha dicho Clara, soy antropólogo, realmente, doctor en Ciencias Filosóficas de la Universidad de La Habana y con estudios y maestría en análisis político, económico y relaciones internacionales. Con mucho gusto me permito hacer algunas apreciaciones sobre la coyuntura, como pide Clara, y mirando en el contexto el tema de los que pudiéramos llamar referentes más inmediatos del desarrollo de la situación económica y sobre todo política en nuestro país. Es decir, el punto del acuerdo de paz de La Habana y de su desarrollo e implementación y de las dificultades que sin duda lo cruzan en el transcurso de Doctora Clara, al parecer al señor Jaime se le cayó, pero sí, porque se quedó congelado. Esperemos entonces a que se vuelva a incorporar Jaime. No sé si él ha caído en cuenta que está silenciado. No pareciera. Voy a llamarlo. Bien, doctora Clarita, gracias. Bueno, nos encontramos y dándole... y providencia, que se encuentren, que esto pase pronto y su recuperación también sea pronto. Vamos a seguir dando un poco de espera a esta conexión con el doctor Jaime Caicedo.
para continuar hablando del cuarto aniversario Perfecto, de los te acuerdos. estamos esperando, gracias. Tranquilo. Y ya está en la tarea de restablecer. Así es que lo esperamos con un poco de paciencia. A veces la tecnología nos juega este tipo de impases, pero ya pronto se restablecerá. Ahí está, doctora, ya. Qué bueno. Gracias. Qué pena, pero tuve un corte acá involuntario y bueno, ya estamos nuevamente en contacto. Decía que en ese contexto del acuerdo de paz y de las posibilidades de avance hacia una solución política de una vieja confrontación del orden político militar en nuestro país, cuyas causas es necesario también examinar y mirar con mucho cuidado, con mucha atención. Encontramos que ese acuerdo de paz ha tropezado con un gobierno que ha surgido posterior, que no cree en ese proceso, que no cree en ese proyecto, que no cree en ese acuerdo y que intenta por distintos medios revocar ese acuerdo, tratar de dificultar su ejecución e incluso desmontar los logros y las formas institucionales que fueron establecidas para poderlo poner en práctica, para implementarlo de una manera sistemática. Esa dificultad que ha surgido en el marco del mismo proceso, digamos, no invalida el hecho mismo del acuerdo de paz, pero crea unas disyuntivas difíciles de resolver, salvo la opción, digamos, de superar este gobierno y crear las condiciones de un poder que tenga la capacidad de llevar a su término de una manera cabal lo que implicó ese acuerdo de paz. Y hay un tercer aspecto que yo quisiera mirar en todo esto, es el papel del movimiento social y de las luchas democráticas, digamos. La perspectiva de una alternativa de cambio democrático, que en la sociedad colombiana es algo por lo cual venimos luchando muchos sectores de la opinión y muchas fuerzas sociales y políticas a lo largo de los últimos años, que indudablemente se fundamentan esas luchas, esas expectativas y esas posibilidades en el desarrollo, la implementación y en la fuerza y la capacidad, el potencial movilizador y creador de nuevos elementos de conciencia democrática que surgen del mismo desarrollo del acuerdo de paz, del proceso de paz y del avance político democrático en el país. Sobre el primer aspecto, que me parece muy importante, un acuerdo logrado en los diálogos de La Habana, posteriormente llevado a un plebiscito que quizás hoy podemos decir fue una idea totalmente desafortunada del gobierno colombiano en ese momento, que tuvo las consecuencias que tuvo, que implicó revisar lo que se había logrado tras largos y complejos momentos de diálogo, de discusión y de negociación en La Habana. Sin embargo, se puso en práctica desde prácticamente diciembre de 2016 y a lo largo de 2017 en el marco de las previsiones para desarrollar a través de una vía rápida la puesta en práctica de varias de las reformas implícitas. Se llegó, digamos, a lo que finalmente creó las condiciones para una dejación de las armas por parte de tal vez el movimiento guerrillero más importante de América Latina en su historia y desde luego el más importante de la realidad colombiana. Esto tuvo desde luego una implicación muy fuerte porque
Desde ese momento mismo se comenzó a ver en el país que los sectores que no han aceptado la necesidad de un acuerdo de paz, que se niegan a aceptarlo, que alegan haber ganado el plebiscito y con ello haber creado las condiciones para oponerse de una manera radical a su implementación y puesta en práctica, pues comenzaron a hacer todas las maniobras necesarias para tratar de impedir su implementación. Ahora, este acuerdo de paz, ¿qué implicó? ¿Qué ha implicado y qué significa? Implica fundamentalmente la idea de lo que se ha denominado una solución política de un conflicto social y de un conflicto de carácter histórico, político e institucional que traduce en el fondo una realidad que vivió la historia de nuestro país, particularmente a raíz de la crisis nacional que se desata con motivo o a propósito en el contexto del 9 de abril de 1948, de la 9ª Conferencia Panamericana, que está enlazado con todos los procesos de hegemonía conservadora renovada en los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y luego en el corto gobierno de Laureano Gómez, atravesado además por la dictadura militar de Rojas Pinilla entre el 53 y el 57. Todo este periodo es un periodo traumático de la historia colombiana y yo quiero sintetizarlo en esto. Una de las causas, porque se ha hablado mucho sobre las causas de la violencia en Colombia y las causas de la existencia de la lucha guerrillera en Colombia, y se le ha echado la culpa a muchos factores sin penetrar suficientemente, digamos, en las realidades históricas de esta coyuntura excepcional del medio siglo XX en Colombia. Nosotros afirmamos, y es mi opinión, y es lo que he venido trabajando y estudiando en estos años y sobre todo en el informe que hemos preparado para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad por parte del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, es que en esa coyuntura cobra fuerza un factor transnacional muy poderoso, que es la posición del gobierno de los Estados Unidos en el contexto que está naciendo en aquella época de la Guerra Fría, con un concepto anticomunista profundamente arraigado y convertido en un instructivo de orientación para la política exterior de esa nación, Estados Unidos, que se traslada a América Latina como consecuencia de la Constitución en el marco de esa 9ª conferencia que está desarrollándose en Bogotá y donde transcurren los hechos del 9 de abril, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que es la creación de la Organización de Estados Americanos. En ese marco, digo, Estados Unidos, el general George Marshall, que es quien dirige la delegación norteamericana, esa conferencia panamericana duró desde finales del mes de marzo hasta el último día del mes de abril y transcurre pues en medio de toda la situación que se creó del famoso Bogotazo, ¿ya? Del 9 de abril y las semanas subsiguientes con todas sus consecuencias y todas sus implicaciones. El general Marshall afirmó desde un primer momento que quienes habían asesinado a Gaitán era el comunismo. Y esta supuesta verdad, esta fake news de la época, la retoma el entonces presidente Mariano Ospina Pérez para convertirla en una verdad oficial del Estado que se traduce además en la violenta represión contra la población indignada por el crimen de Gaitán y al mismo tiempo se convierte en toda una política que va a traducirse en la misma conformación inicial de la Organización de Estados Americanos, OEA. La resolución 032 de la Conferencia Panamericana plantea a los gobiernos de América Latina, digamos, el compromiso de enfrentar la amenaza de los factores externos en
entre ellos el comunismo internacional, etcétera, etcétera, y por lo tanto a tomar medidas para actuar contra el comunismo, etcétera, etcétera. Todo eso tiene consecuencias tremendas. Colombia había restablecido a finales del gobierno del doctor Alfonso López en su segundo mandato, el gobierno de Alberto Lleras Camargo, realmente las relaciones diplomáticas, había establecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Acá, en medio de este caos del 48, se rompen esas relaciones. La dirección del Partido Comunista es puesta en prisión, acusada pues de algo. Al cabo de 2 meses tienen que poner en libertad a todo el mundo porque no había ninguna razón, ningún fundamento, ningún hecho que pudiese, y mucho menos la afirmación que ha hecho recientemente la senadora Paloma Valencia de que quien asesinó al caudillo Jorge Eliezer Gaitán habría sido Fidel Castro, según su fantasiosa afirmación reciente. Entonces, nada de eso resultó cierto. Sin embargo, toda la represión, toda la violencia se concentra en la persecución hacia la izquierda liberal, hacia el Partido Comunista, hacia una serie de sectores democráticos en la vida nacional. Nosotros se conoció, pudimos conocer de todas maneras la experiencia que hacia 1950 el propio gobierno de Laureano Gómez, en su búsqueda de conseguir rearmar al ejército colombiano en una función de contrainsurgencia interna en el país, envían al Batallón Colombia a una guerra contra el comunismo en Corea. Y este factor aparentemente dislocado de toda la realidad nacional, porque Colombia y Corea pues son países muy distantes que no tenían ningún tipo de riña, ni reyerta, ni confrontación imaginable, ¿no es cierto? Sin embargo, el Batallón Colombia va a cumplir esa función de combatir en Corea, que para algunos sectores de las fuerzas militares consideran eso un gran orgullo. Yo, en mi visión como académico y como intelectual, no puedo aceptarlo, que nuestro país, bajo la dirección de un gobierno extranjero, como en este caso los Estados Unidos, así hubiera estado aquello amparado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de entonces, hubiese puesto único país de América Latina que envió tropas a combatir el comunismo en Corea. Esas mismas tropas regresan a nuestro país. Ocurre la masacre de estudiantes del 8 y 9 de junio de 1954 en la carrera séptima con calle 13 en Bogotá. Se acusa al comunismo de haber organizado un complot para derrocar al gobierno de las Fuerzas Armadas, en ese caso el de Rojas Pinilla. Y se plantea pues en el año de 1955 la famosa Operación Villarrica para combatir el comunismo en las regiones agrarias de Villarrica del Oriente del Tolima y parte de Cundinamarca, que cubrió el municipio de Cabrera. Alrededor de 12 municipios fueron afectados por esa guerra infame, donde murieron y donde fueron desalojados y donde fueron sometidos a napalm y a bombardeos inhumanos, enorme cantidad de organizaciones y de la sociedad rural, digamos, de esta región de nuestro país. En los años de 1962 y particularmente en 1964 se desarrolla la famosa Operación Marquetalia en Colombia, ¿no es cierto? En todo este tiempo que le estoy narrando no existían las FARC, ¿no es cierto? Pero el gobierno, el segundo gobierno del Frente Nacional en particular, del señor Guillermo León Valencia, decide, digamos, bajo la presión también de la misión Yarborough de Estados Unidos, que en 1962 había establecido un conjunto de medidas para una acción estratégica supuestamente de contención anticomunista contra campesinos sospechosos de ser comunistas, y la Operación Soberanía de 1964 contra Marquetalia, digamos, desata aquella ignominiosa acción militar sobre una región campesina que luego se reproduce en la región del Cauca, en Río Chiquito, que luego se reproduce en la zona del Alto Pato, en la Alta Amazonia
del hoy departamento del Caquetá y desde luego también en parte de la zona del Guayabero, también departamento del Meta. Todas estas operaciones militares entre el 64 y el 66 fueron una gran operación de guerra absolutamente desproporcionada. Nosotros conocimos y fuimos muy amigos del general José Joaquín Matallana, un militar de honor colombiano. Como coronel tuvo la misión de dirigir aquella acción sobre Marquetalia en los meses de mayo y junio de 1964. Y él nos contaba después, arrepentido, seriamente cambiado su punto de vista, que aquello había sido una operación desproporcionada, que aquello había sido algo así como un crimen contra gentes que no tenían nada que ver, ni eran nada de aquello que se había dicho en el Senado de la República, en el sentido de que eran repúblicas independientes, donde se estaba atentando contra la integridad del Estado, contra la soberanía del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, esas operaciones del año 64, 65, 66 terminan teniendo una consecuencia, y es que el campesinado colombiano, que tiene una larga tradición de resistencia democrática, que ya venía desde los años 49 en adelante en resistencia frente a la dictadura, a las dictaduras conservadoras y la agresión de la policía chulavita y todo esto en el gobierno de Mariano Ospina y sobre todo el gobierno de Laureano Gómez, ¿no es cierto?, que eran campesinos de origen liberal, ¿no es cierto?, que desarrollaron la lucha armada, ¿no es cierto?, y que se juntaron con las guerrillas comunistas que se habían conformado también en resistencia frente a esa violencia. Quiero repetir, en esa época no existían las FARC, ¿no es cierto?, ni el ELN, ¿no es cierto?, pero la gente se defendió con lo que tenía, porque la gente, primero que todo, recurrió a defender su vida, ¿no es cierto? Y entonces se constituyen estos fenómenos que posteriormente, ya en el año 64, tienen un poco más de conciencia y de sentido y dicen, vamos a tener que enfrentar esto en un plazo mucho más largo, y surge entonces la creación de esa organización guerrillera. Al año siguiente tenemos los fenómenos en San Vicente de Chucurí y acá en la zona del departamento de Santander, donde va a surgir el Ejército de Liberación Nacional, se va a constituir, expresando también una resistencia de ese tipo de operaciones militares en nuestro país. Por eso, cuando estamos hablando del proceso de paz, no estamos hablando de un fenómeno que habría surgido recientemente, sino de una historia que se formó como una resistencia frente a una agresión desde el Estado colombiano contra ciudadanos colombianos, lo que hemos llamado, digamos, el intento de exterminar a un grupo nacional, que es la definición propiamente dicha del genocidio. El genocidio consiste en el intento de destruir por la vía de la fuerza a un grupo nacional y por lo tanto tratar de justificar esto y luego de dar un conjunto de formulaciones del orden simbólico que hagan posible, digamos, naturalizar este hecho como algo totalmente aleatorio, una operación de orden público, unos agitadores comunistas que estaban por allí, etcétera, etcétera. Y esto naturalmente tiene consecuencias del larguísimo plazo. Estoy hablando del año 64, 65, 66 y estamos en 2016 cuando se firma el acuerdo de paz. Todo esto es una etapa muy compleja y uno de los factores más graves de todo este proceso. No el único factor de esta violencia y de esta guerra, de las características de este proceso, ha sido el anticomunismo en las Fuerzas Armadas colombianas. Las Fuerzas Armadas colombianas tomaron una formación cruelmente anticomunista en el marco de la experiencia de la guerra de Corea bajo el mando de la orientación de Estados Unidos y posteriormente en toda la formación académica de la Escuela de las Américas, en donde pasaron la mayor parte de la oficialidad joven de todo ese periodo y de varios años posteriores, por lo menos hasta bien avanzados los años 80 y 90, mientras existió la Escuela de las Américas y posteriormente fue trasladada a Estados Unidos
esa escuela continuaron asistiendo y continúan asistiendo y tomando parte de la instrucción, digamos que en el sentido de contrainsurgencia se impartía desde esa escuela de las Américas. De manera que el ejército colombiano, según dice un investigador profundo sobre el ejército, el investigador ya fallecido Edgar Caicedo, Un vistazo antes de todo. No es el una militar, prisión, es un manicomio para locos. planteó la idea de que en cierta manera el Frente Nacional que sucedió a la dictadura militar Debe detenerse un segundo. produjo Óigame, como una especie de Newman de la CFF. partidismo, Un mensaje a la teniente Jessica Newman. Ella sabe que estoy aquí. Necesito hablar con ella. organizador, que es el papel del Ministerio de Guerra entonces, hoy Ministerio de Defensa, como un cuerpo institucional encargado del orden público y de desarrollar la acción contrainsurgente, contra guerrillas en los campos, etcétera, ¿es cierto? Con una profunda formación anticomunista, es decir, con una formación política, con un partido político tomado dentro del propio Estado. Y esta situación ha constituido, digamos, una larga cadena, desafortunadamente, de influencia en el seno de las fuerzas militares colombianas, que es algo que tendrá que modificarse algún día dentro de una visión pluralista y dentro de una visión democrática del papel de las fuerzas militares, en lo que nosotros confiamos como parte, digamos, de una gran transformación en nuestro país. Por eso, nosotros tenemos un seguimiento de todo este periodo. En el año de 1990 hay una nueva misión norteamericana bajo el gobierno del doctor César Gaviria, el doctor Pardo Rueda como ministro de Defensa. Viene una misión naval de Estados Unidos que plantea la reorganización de la inteligencia militar dentro del mismo parámetro que había planteado la misión Yarborough del año 62 y que ahora se constituye como el planteamiento de redes de inteligencia bajo órdenes de los comandantes militares, pero que cumple una función sobre todo de lo que va a aflorar entonces y va a constituirse como una fórmula legalizada en las convivir, que son los aparatos paramilitares. El paramilitarismo en los años 90 no solamente existe bajo la modalidad legal de las convivir, sino que logra desplegarse como bloques hacia el final de la década y sobre todo con el auspicio de la gobernación de Antioquia en ese momento, bajo el gobierno del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que este proceso a final del siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI, tendrá como punto de referencia el famoso Pacto de Santa Fe de Ralito, tendrá como punto de referencia la lógica de todo este agrupamiento de sectores políticos que van a afianzar el tema paramilitar como un instrumento de su acción política y que van a crear la idea de refundar la patria, y van a ser el soporte, estas organizaciones y estas corrientes políticas van a ser el soporte de la candidatura presidencial de Álvaro Uribe del año 2002 y de la elección de Álvaro Uribe en el año 2002 como presidente en una primera vuelta que ha resultado después bastante sospechosa porque algo dice que allí hubo una corrida de votos ilegal, sobre todo a través del manejo de los softwares de la registraduría de entonces, y eso involucró en ese momento a sectores del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad comprometidos en ese escándalo de fraude, mediante el cual derrotaron en primera vuelta al recientemente fallecido ex candidato liberal, doctor Horacio Serpa Uribe. Entonces llamo la atención sobre esto porque de todas maneras el tema del acuerdo de paz en nuestro país ya había tenido una primera frustración en el año, particularmente a partir del año de 1965, de 1985, perdón. En 1984 se produce el acuerdo de la Uribe,
Y ese acuerdo de la Uribe permite establecer un conjunto de conversaciones y de diálogo para avanzar hacia un acuerdo de paz en el país. Es el momento en donde una de las alternativas del desarrollo político para la conclusión del conflicto armado, estoy hablando de 1985, consiste en la creación de un movimiento político que se denominó en su momento Unión Patriótica, con la idea de que permitiera, digamos, a través de ese mecanismo, como una organización política, el paulatino proceso de reincorporación de los antiguos combatientes de la entonces FARC a la vida política del país. Y nosotros encontramos que ese acuerdo de paz que firmó el gobierno del presidente Belisario Betancur, de alguna manera fue frustrado en esa coyuntura por todo un conjunto de factores que se oponían también, lo que llamaron factores ocultos, enemigos ocultos de la paz, etcétera, etcétera, que desarrollaron un verdadero capítulo de exterminio contra la Unión Patriótica, ¿no es cierto? Y todo ese proceso, pues, que ya conocemos ulterior, que tiene unas consecuencias, pues, muy nefastas. Nosotros hemos registrado que la operación Golpe de Gracia, que cubre una parte de los años 80 finales y de los años 90, representa una cadena de exterminio de la dirección política de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, absolutamente sistemática y con patrones de exterminio claramente identificados desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado y de los aparatos oficiales que intervinieron en esa criminalidad extendida. Entonces nosotros estamos ante una situación nueva al comenzar el siglo. ¿Qué hay de característico al comenzar el siglo? Miren ustedes, Colombia empieza a estar bajo el desarrollo del Plan Colombia. El Plan Colombia empieza a ser elaborado desde los años 90, finales de los 80, 90. Los referentes teóricos y políticos más claros que ustedes pueden consultarlos se encuentran en los informes Santa Fe 1, Santa Fe 2 y Santa Fe 4 particularmente. ¿Qué quiere decir informe Santa Fe 1, Santa Fe 2? Hay una fundación de Estados Unidos que desarrolló una especie de tanque de pensamiento norteamericano que trabajó estos informes, digamos, sobre la situación de América Latina con énfasis en la situación colombiana y, por lo tanto, trazó unas estrategias para desarrollar por parte de Estados Unidos, considerando que Colombia es una pieza muy importante, por lo menos en el aspecto geopolítico, sobre todo en la perspectiva que Estados Unidos ya venía viviendo de que el 31 de diciembre del año 1999, a través del acuerdo Torrijos-Carter, terminaba la presencia norteamericana en el Canal de Panamá y se restituía a Panamá la soberanía de esa franja de su canal. Esto, que representó la salida de 7 bases militares de Estados Unidos de Panamá, cambiaba la correlación geopolítica de la región y Estados Unidos había enfocado y enfocó desde entonces priorizando a Colombia como un espacio para la ubicación de una parte de su movilización militar en el continente suramericano, como había empezado a ocurrir con la construcción de una pequeña escuelita en Huanchaco en el año de 1991 bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo. 150 marines inocentes vinieron y construyeron, pero poco a poco se fue aclimatando la idea de que aquí podía estar y llegar las tropas de Estados Unidos cada vez que fuese necesario. El Plan Colombia, que se aprueba por el Congreso de Estados Unidos, que no es una ley de Estados Unidos, es una ley de Estados Unidos inicialmente, en el año 99, ¿no es cierto?, se empieza a aplicar prácticamente inmediatamente en Colombia. Por cierto, uno de los autores del Plan Colombia que se enorgullece de eso es el propio presidente
o posible presidente, si es que se puede posesionar, Joe Biden, ¿no es cierto? Él es uno de los autores, porque él viene de esa corriente demócrata norteamericana que fue autora del Plan Colombia. El Plan Colombia es de origen demócrata, no de origen republicano. Entonces, en ese sentido, esta aplicación del Plan Colombia, que no cubre solamente a Colombia, que cubría originalmente acciones, inversiones y acciones del orden militar en el área andina, incluida Venezuela, Perú y Colombia principalmente. Venezuela se retira de eso, desde luego, en el marco de los gobiernos del presidente Hugo Chávez, y queda naturalmente focalizado fundamentalmente sobre el accionar en Colombia. Estados Unidos trajo tropas, desde luego, invirtió alrededor de 7.000 millones de dólares por lo menos en el transcurso de los 10 siguientes años en el marco de las operaciones militares. Está asociado al Plan Colombia la lógica de la doctrina de seguridad democrática que aplicó en sus dos gobiernos Álvaro Uribe, y toda la política de restricción de las libertades democráticas, etcétera, y los operativos militares de alta letalidad que se aplicaron en la idea de una solución militar, del conflicto armado interno en Colombia, fundamentalmente enfocado contra las FARC. Todos sabemos que el gobierno de Álvaro Uribe termina en 2010, el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos abre una esperanza con la llave en el bolsillo que dice tener, y abre el proceso de diálogo, y entonces hay un cambio, digamos, en la mentalidad. En los 8 años del gobierno de Uribe y de la seguridad democrática, no lograron derrotar a las guerrillas, no lograron, digamos, lograr la victoria militar que necesitaban, y por lo tanto también tuvieron que mirar con realismo la necesidad de entrar en una negociación para un diálogo de paz, que es lo que se representa posteriormente en el diálogo de La Habana. Por eso es tan importante el diálogo. El acuerdo de La Habana es el resultado de una historia larga, compleja, durísima, y que naturalmente llevó a una serie de compromisos, tanto del lado de la FARC, que se concretan en la dejación de las armas. Digamos que una parte de la izquierda revolucionaria, si se quiere, hace dejación de las armas, ¿no es cierto? Pero el Estado se compromete a desarrollar cambios democráticos, se compromete a avanzar en unos puntos sobre reforma agraria, que están bastante estancados en este momento, unas reformas políticas en el punto 2, unas garantías de seguridad para asegurar la vida de los excombatientes en el proceso de reincorporación generalizado a la vida nacional. Un punto 4 sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, que implicó la creación de varias instancias como el PENIS y las zonas, los planes de desarrollo con enfoque territorial, y un conjunto de posibilidades de transformación rural asociadas también a la reforma agraria, que harían posible, digamos, superar el tema de la producción de narcóticos en el país. Un quinto punto, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, en donde está la JEP, entre otras, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda para las personas dadas por desaparecidas, etcétera, y que tiene como punto culminante la lógica de la no repetición, es decir, de que este proceso de paz sea un proceso de paz que concluya una fase histórica de la vida nacional con tantos fenómenos de violencia repetidos y continuados en distintos momentos. Por eso este acuerdo de paz es fundamental, porque cambia los elementos de base de una parte de la historia colombiana, y por lo tanto abre un espacio a la posibilidad de un desarrollo distinto, sin violencia en nuestro país. Por eso pienso
insisto en que un gobierno que niega esta posibilidad de avanzar hacia el acuerdo de paz, hacia la democracia y la democratización de la vida nacional como contraparte o como factor alternativo al desarrollo de la confrontación violenta, es indudablemente una postura sospechosa de querer algo más que solamente hacer una oposición. Para muchos sectores en el mundo fue un golpe muy fuerte el hecho de que en el plebiscito de octubre del año 2016 el no hubiera ganado. Por pocos votos, 50.000 votos, pero ganó. Eso en el mundo nadie logró entender cómo era posible que hubiera un voto plebiscitario en contra de la paz. Por fortuna se logró establecer, digamos, el acuerdo como tal y de todas maneras los factores garantes, las Naciones Unidas, el Consejo de Estado suizo, los países garantes, Cuba, Noruega, los países acompañantes, Chile, Venezuela, etcétera, son factores que juegan en sentido de una comunidad internacional que tiene los ojos puestos en el acuerdo de paz y en su materialización en Colombia. Entonces yo quería plantear esto como un elemento central porque al final de cuentas se trata de un acuerdo histórico, de un acuerdo destinado a modificar las relaciones sociales en el país y a recuperar el tiempo perdido de tantos decenios de violencia irracional y antidemocrática en nuestro país. Ahora, este gobierno representa, hemos dicho, desde nuestro punto de vista, un obstáculo al desarrollo de este proceso. Se propuso como tal echar atrás el acuerdo de paz. El presidente sigue insistiendo en desmontar la JEP, ¿es cierto? Es decir, desmontar el corazón del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y plantean pues la creación de un sistema de justicia distinto, centrado en una sola corte, ¿no es cierto? Y sobre todo me parece muy preocupante, sobre todo en la propuesta de los 12 puntos del doctor Álvaro Uribe en este momento, de su propuesta de referendo, de enfrentarse al magisterio, a los maestros y profesores en el país, con la idea de que la educación pública en Colombia es una fuente de adoctrinamiento marxista, lo que llaman el nuevo castrochavismo y el neocomunismo, que está afectando a la juventud colombiana y todo lo que... O sea, es una cantaleta que habíamos escuchado hace 50 años, que ahora vuelve y se repite como la gran novedad del centro democrático. Ahora, tenemos el tema de que esto lo propone el expresidente Álvaro Uribe en el marco de un referendo que está preparando con el apoyo del gobierno de Duque, copando prácticamente todos los cargos del poder público en Colombia, ¿es cierto? Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, vienen por el Banco de la República, etcétera, en las ternas para llenar las vacantes que están surgiendo en la Corte Suprema, Consejo de Estado e incluso en la Corte Constitucional se están incluyendo fundamentalmente uribistas en el sentido de tratar de copar el Poder Judicial en sus alturas, ¿no es cierto? Que es uno de los factores más peligrosos hoy en América Latina. Yo quiero recordar que el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff fue derrocado mediante toda una maniobra judicial, digamos, totalmente manipulada, controlada, digamos, desde los factores de un golpismo hoy en día con otras características, que no son los antiguos golpes militares que estábamos acostumbrados, ¿no es cierto? Lo mismo ha ocurrido Poder Judicial en Ecuador contra el gobierno que fue del expresidente Correa, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo en otros casos en donde el copamiento del Poder Judicial es una de las herramientas que hoy en día la ultraderecha intenta manipular para desarrollar lo que llaman la guerra jurídica
contra las opciones democráticas alternativas o las fuerzas de la izquierda que están ganando terreno y están convirtiéndose en opciones reales de poder en la región. Esto nos parece pues que es algo que merece ser visto. Por esa razón, digamos, cuando examinamos, y aquí entro en mi tercer punto, digamos, para ir concluyendo, entramos mirando que en Colombia hay un movimiento democrático de fuerzas sociales que se han levantado contra toda esta política. En el caso de este gobierno, vemos que ha crecido el descontento hasta un nivel muy alto, lo vimos hace un año en los movimientos del 21 de noviembre de 2019 y días posteriores en el famoso paro nacional, la gran movilización del 25 de noviembre de las mujeres del año pasado, etcétera, que mostraron, digamos, una profunda movilización de descontento nacional, pero al mismo tiempo una presencia de la gente en la calle expresando ese descontento. Y creemos que esto es un hecho pues verdaderamente muy significativo, porque este año también hemos visto movilizaciones muy fuertes, la Minga Nacional, campesina, popular, afro e indígena, que llegó hasta Bogotá reclamando pues conversar directamente con el presidente de la República en vista de que el presidente de la República no quería ir allá y sin embargo el presidente de la República se negó a recibir a la Minga y hablar y dialogar. El paro nacional del 20 y 21 de FECODE, del 21 de octubre, el paro nacional del 21 de octubre de todos los distintos sectores, los asesinatos que condujeron a la peregrinación organizada por el nuevo partido FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que movilizó las peregrinaciones nacionales de distintas partes del país, que conmovieron al país de todas maneras, fueron muy importantes, hasta el punto que el presidente Duque tuvo que recibir a los exguerrilleros que se habían negado, no quiso reunirse con los indígenas, pero sí se vio obligado a reunirse con los excombatientes, porque hay una presión internacional, lo que le he dicho, la presión de los distintos sectores, de los distintos países, el mundo diplomático, digamos, que rodea el acuerdo de paz en Colombia. Es un acuerdo, es un tratado de paz que es una obligación del Estado, independientemente de los gobiernos de turno, cumplir, ¿no es cierto? No puede zafarse de esa realidad, ¿no es cierto? Y tiene que aceptarlo como parte de la institucionalidad y de la legalidad realmente existente. Así lo quiera negar este gobierno, ¿ya? Entonces, estas movilizaciones han sido muy importantes. Y bueno, mañana mismo tenemos una movilización, hay un paro nacional previsto para el día de mañana, al que estamos pues convocando y creemos que debe ser un paro con mucho orden, con mucha presencia y disciplina y mucha capacidad de control para mostrar, digamos, la inconformidad en el sentido que ella se expresa realmente en las gentes. ¿Ya? Ahora, sin embargo, vemos pues que de todas maneras hay necesidad de avanzar mucho en la conducción de todas estas formas de unidad del pueblo, que pudiéramos llamar unidad de acción, para que se puedan convertir en unidad de acción política, que es la que puede darle sentido y fuerza a una transformación. ¿Ya? Por eso estamos buscando, digamos, unir todas las rebeldías de nuestro país y todas las vertientes y corrientes con un sentido muy amplio, buscando la necesidad de superar este momento. Llamemos el momento del uribismo, digamos así, que ya no tiene más tarea que cumplir en este país y que todo lo que está haciendo está destruyendo la poca democracia que hay en Colombia. Entonces, esto es un tema que no se puede pasar por alto y que requiere, digamos, de una mirada consciente de muchas fuerzas y de muchos sectores para ver cómo unimos todo aquello en función de un cambio democrático en 2022. Estamos trabajando en esa dirección. Estamos buscando poder juntar las distintas
fuerzas y factores que pueden cumplir un papel en ello. Pero vamos a tener en cuenta en todo este proceso el papel de los movimientos sociales, de las movilizaciones sindicales, indígenas, populares, etcétera, del país, porque son la base social de esta unidad creciente y convergente que va a jugar un papel hacia adelante. Si las fuerzas alternativas en Colombia logramos reunir hace 2 años y medio 8 y más millones de votos en el país, por primera vez en la historia de Colombia, quiere decir que tenemos posibilidad de avanzar y que tenemos posibilidad de ganar. Es decir, aquí no hay nada que pueda decir que hay una fatalidad para que las fuerzas de la izquierda que están luchando por la democracia en este país, por buscar realmente avanzar hacia una sociedad con mayor igualdad, con mejores oportunidades para el conjunto de la sociedad colombiana, no puedan aspirar. Aquí no puede haber ningún tipo de estigma ideológico para negar la opción de las fuerzas alternativas de cumplir un papel en Colombia. Pero hay el temor de los grandes poderosos de la tierra, del capital, etcétera, que pretenden manipular desde el poder y desde la represión, pues los esfuerzos por unir y por actuar en sentido cívico y democrático en función de los cambios que se requieren. Así que estamos ante esta reflexión necesaria del qué hacer. Hay una propuesta de un senador aliado, amigo, el senador Roy Barreras, que ha propuesto un referendo para la revocatoria del mandato del señor Duque. Desde luego es una propuesta audaz, si se quiere, no temeraria, es sumamente racional en su configuración, en su formulación, en el planteamiento cuidadoso y metódico de los puntos que reivindicaría ese proyecto de ley que reglamenta el artículo 40 de la Constitución Nacional vigente sobre la revocación del mandato de los elegidos en Colombia. Entonces, bueno, se dirá, bueno, que es un intento un poco fuera del contexto, que puede aparecer como algo demasiado osado frente a un régimen que está actuando con estrategias políticas del orden tramposo y del orden preventivo y reaccionario, digamos así. Pero bueno, creemos que de todas maneras, más allá de la significación de este proyecto, la gente tiene hoy en día una gran imagen de la necesidad de sacar del poder a quienes están haciendo tanto daño y están jugando con la ilegalidad, disfrazándola de legalidad contra las fuerzas alternativas y democráticas del país. Y por eso este hecho de este proyecto, esta propuesta, que es una propuesta en la cual varias fuerzas políticas y sectores sociales vamos a actuar seguramente con mucho empeño recogiendo las firmas que se requieran, puede generar un hecho político en el país, que yo creo que es importante que pueda generarlo y que pueda congregar una voluntad de cambio en nuestro país. Y creemos que hay que hacerlo utilizando estas herramientas, que son herramientas de la democracia, pero también de la acción y de la intervención independiente de los sectores alternativos y populares en la vida política. Y ese derecho a intervenir en la vida política nadie nos lo puede quitar, así nos quieran excluir de toda acción y de toda presencia. Así que dejo estas inquietudes puestas sobre la mesa como parte, digamos, de esta reflexión. Pido perdón por las omisiones que haya podido incurrir en el curso de esta exposición y sobre todo por haberme prolongado más de lo que hubiera querido, pero estoy también dispuesto a escuchar si hay preguntas, observaciones en las que podamos contribuir a esclarecer vacíos que sin duda hay en esta exposición. Muchas gracias a ustedes, a todas y todos.
Jaime, muchísimas gracias por una exposición que nos trae a lo largo de la historia con los puntos centrales para aterrizar en la coyuntura el qué hacer hacia el futuro. Y le damos ahora la palabra a Jorge Caicedo, también Caicedo, Jorge Caicedo de Santel TV, que dirige esta parte de los comentarios de los medios de comunicación alternativos a la presentación de nuestro orador, y después le pasamos la palabra a los asistentes para sus observaciones y preguntas. Entonces le pasamos el micrófono a Jorge Caicedo de Santel Radio y Televisión. Que dice así, asignaturas 220. Asignaturas 2-20. Jorge. Igualmente, pues estamos aquí haciendo la transmisión por los canales. ¿Y usted qué opina? Y pues excelente, presentando primero saludo muy cordial a todos los presentes y las presentes, al doctor Jaime, por este recorrido que nos hace, que indudablemente lo lleva a uno a pensar como un hecho en la historia puede cambiar el curso de ella para toda una sociedad, para toda una comunidad. Uno se pregunta qué hubiese pasado si no hubiesen asesinado a Gaitán, por ejemplo. Y si Matallana, como usted lo cuenta, que dirigió los operativos, y como lo cuenta el señor Manuel Marulanda Vélez en cuadernos de campaña, y lo dejó claro en su carta, en la carta dirigida en el Caguán, si sus marranos y sus cultivos y los trabajadores que estaban en sus fincas no hubieran sido sacudidos por los bombardeos de esa época, además, como lo narra usted, de manera injustificada y de manera irracional. Esas circunstancias nos ponen y nos han puesto a vivir esta historia de estos 50 años, 70 años, pues que nos tienen ahorita en el análisis de esta escuela del día de hoy, del cuarto año de la firma del acuerdo de paz. Y casi que uno dice, se pregunta, ¿ya pasaron 4 años? ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué se ha construido? Y quiero hacer esta pregunta, doctor Jaime, en su largo recorrido y profundo conocimiento desde el corazón de los acontecimientos y de la análisis que ha marcado también la política, digámoslo, alternativa, o la política como lo ha representado usted a través del Partido Comunista durante todo este tiempo, y es, para la historia, ¿cuál es el acumulado histórico que tendría la firma del acuerdo de paz, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el acuerdo con el M-19 nos empujó a la Constitución, que está por cumplirse en muchos de sus fundamentos y en muchos de sus principios, pero que igualmente ahí la estamos trabajando día a día, la estamos puliendo con la convicción que precisamente son los argumentos. Si no hubo una equivocación desde el Caguán cuando se percibió en ese tiempo, y esto en el ayudar a entender también el referente político, porque casi que hay un castigo social, usted me podrá decir si estoy equivocado, hacia lo que fue las FARC, en términos de hoy a ser recibidas y acogidos en el seno de la sociedad. Y como si además lo que estos campesinos y tantas personas que de una o de otra forma consideraban que esta sería una alternativa para hacer un jaque mate político, no se estudió bien el ajedrez, o más bien la partida, y nos desgastamos un poco en la historia. Y hoy, en cierta medida, yo me sorprendo y lo pregunto a los asistentes también, si esa falta de incumplimiento además no ha estado sazonada, por decirlo así, por la falta de una coherencia ideológica y política de clases sociales y culturales marginadas durante tanto tiempo,
pero al mismo tiempo, digamos, alineadas, quiero decir, casi que sodomizadas, sería la palabra, en términos de cómo nos ha tocado como sociedad. Entonces, doctor Jaime, aprovechando que usted nos acompaña con la doctora Clara en esta escuela precisamente que trabaja en perspectiva de una Colombia no solamente posible, sino de una Colombia humana, feliz, quiero decir, no poniéndole el tinte político, sino el tinte humanista que tiene que tener, y que pues de ahí probablemente se carga ahorita políticamente mucho el movimiento que así se nombra, pero que igualmente no es solamente humanista, sino también es de lo que llamaríamos de las necesidades básicas de la existencia. Entonces, doctor Jaime, con esta rememoración que nos hace usted y que nos lleva hoy a dos momentos, y sobre todo a estos 4 años que uno dice han sido tan difíciles para estas personas que firmaron el acuerdo de paz, pero yo creo que también políticamente la historia tiene que pedir cuentas. ¿Y no cree usted también que ha hecho falta una rendición de cuentas más sincera, más entregada a la sociedad y mirándola a los ojos, cuando nosotros vemos que algunos de las personas que estuvieron en este acuerdo de paz renuncian a él y la pregunta es ¿por qué esa renuncia? Si no es precisamente bajo la égida del entendimiento, del razonamiento e igualmente de la ganancia democrática y popular, y de proteger eso sea el camino que usted está anunciando y que se abre hoy en perspectiva de que el movimiento social y político colombiano, que ha estado ausente, o más bien que no ha tenido la gobernanza, tenga la oportunidad de hacerlo, y cómo contribuye este proceso de paz y estos 4 años para que eso realmente sí sea posible, o se volvió al contrario un karma para la izquierda. Muchas gracias, doctora. Continuamos entonces con los participantes, porque creo que estoy hoy solo en la parte de medios. Muchísimas gracias a Darío Salazar del portal Siglo XXI de Televisión Alternativa. Muchísimas gracias por ese comentario de tanta profundidad. Abro la palabra para intervenciones de los participantes, anunciando que el doctor Jaime Caicedo tiene corto espacio de tiempo. Entonces escucharemos una o dos, le devolvemos la palabra a él y después seguiremos discutiendo entre nosotros. ¿Quién pide la palabra? ¿En el apartamento cuál? ¿Estás hablando de este conflicto? Veo poco, Pero viste que yo también ya pocas personas interesadas en hacerle un comentario a Jaime Caicedo. estaba sucia. Pedro Esquivel, Héctor Guzmán. ¿Sí? Pedro Esquivel tiene la palabra. No, pero es que estaba de sucio. Yo lo empecé a limpiar. Buenas noches, doctora Clara. Muchas gracias por este espacio, muy informativo, por supuesto. Saludar al doctor Jaime Caicedo y darle las gracias por esta exposición, por todo este repaso histórico de lo que implica llegar a un acuerdo de paz y sobre todo los esfuerzos, los sacrificios sociales y también comprender esa nueva perspectiva de transformaciones económicas, sociales y políticas hacia la construcción de nuevos escenarios democráticos en donde haya un verdadero entendimiento social y sobre todo
que haya la posibilidad de la expresión política de las minorías sociales y eso conduce al aporte, a la construcción de una nueva democracia. La verdad que enriquece y me hizo recordar una frase de Nelson Mandela que él escribió en este sentido: las mentes que buscan venganzas destruyen estados, mientras que las mentes que buscan reconciliación construyen naciones. Yo creo que esa filosofía está ahí condensada en ese acuerdo de paz. Mm, es un desafío para construir una nueva nación. Y aquí, pues a mí me parece también que de pronto, y es una inquietud que le planteo al doctor Jaime, hubo falta de preparación de condiciones para, para que ese acuerdo de paz se apropiara todo el pueblo colombiano. De pronto se falló en algún aspecto pedagógico también, eh, eh, también en la forma, en los medios de llegar, de explicar, de, de dar a conocer pues la necesidad de ese acuerdo de paz. Y eso pues también necesita de una nueva conciencia social, eh, de que los colombianos, de que el pueblo entienda que la construcción de una nueva sociedad implica renunciar, pero renunciar y aceptar también que, que hay que permitir inteligentemente la inclusión de nuevos actores y por supuesto que el Estado tiene que flexibilizarse en todo sentido. Yo considero y pues también le planteo al doctor Jaime que el acuerdo de paz, bueno, en este momento pareciera que hay como frustraciones. Si esas frustraciones las podemos recuperar si hay una unidad de acción política que conquiste el poder y, y que esa unidad de acción política también no constituya pues a una amenaza como lo quieren plantear la extrema derecha pues del Estado social, sino más bien es de garantizar que haya ese avance democrático, ese avance social y que eso se refleje también en una estructura económica donde estén presentes los intereses de todos los estamentos, de todos los sectores sociales y que esa estructura permita realmente que se consolide todos esos acuerdos de paz, todos los
principios, todos esos valores de la paz y sociales. Ese es mi comentario. Muchas gracias, doctora Clara. Muchas gracias, Pedro. Tiene la palabra José Luis Koch desde Monpós y se prepara Elizabeth Cortés y enseguida le damos la palabra a Jaime Caicedo para conclusiones. Buenas noches. Perdón, ¿se escucha, doctora? Sí, señor, aquí lo escuchamos bien. Gracias. Bueno, primero felicitar y darle nuestros excelente disertación histórica en un contexto de lo que ha sido toda Colombia, la firma del acuerdo de paz y lo que estamos viviendo actualmente. Cuando conversaba, usted arrancó desde los de Panamá, imagínense, habló de la guerra de Corea, de lo cual habló también Daniel Sampero Pizano, ¿cierto? El domingo en su columna, del tema de cómo Colombia fue el único país que intervino en Corea. Bueno, el asunto es que usted planteó un tema de que esta situación de Colombia no se deben. José Luis, tienes que quitar tu video para ver si te escuchamos mejor. Yo recuerdo también que en el año 1998, si no estoy mal, todavía estábamos en la universidad. Tenemos inconvenientes con el doctora Clarita. Sí, veo que no. ¿Qué se me hizo? No, démosle la palabra a la siguiente persona que la doctora Clarita. Elizabeth, Elizabeth ahí volvió José Luis. José Luis, quita tu video para ver si te entra mejor la señal. Quitar el video. Bueno, doctor, sí, ya lo quité. Ya lo quité. Bueno, comentaba sobre la incidencia de Estados Unidos en todo el tema tanto de la guerra como de la paz, del proceso de paz. Casualmente en 1998, todavía en la Universidad de Antioquia, recuerdo que los estudiantes leímos un informe de la Fundación Heritage, que es un tanque de pensamiento de la ultraderecha, donde planteaban los 4 escenarios que habían planeado en ese momento para Colombia, porque era en el momento en que la FARC, digamos, habían dado los golpes militares más importantes al ejército y los paramilitares también estaban muy fortalecidos con el tema del narcotráfico. Entonces se planteaba que Colombia podían haber 4 escenarios. Uno, que el país se dividiera en 2 o 3 partes. Una, el sur con la FARC y el norte con los paramilitares y así. Otro escenario donde se podían dominar a la FARC o vencerlas militarmente. Otro donde Tiro Fijo moría de viejo. Y uno donde de pronto se podía llegar a una salida negociada. Y ese informe de la Fundación Heritage, no sé si sería el único, me imagino que hubo más, usted mencionó creo que otros, sirvieron de sustento o de insumos para el Plan Colombia, ¿no? Entonces, la cuestión es, el gobierno de Trump quiso desconocer el acuerdo de paz y ayudarle al uribismo que está en contra de la implementación porque no les conviene. Ahora retorna un nuevo gobierno, Biden, que fue firmante del acuerdo de paz, pero seguimos acá con un gobierno que no quiere implementarlo. Mi pregunta es, doctor, ¿usted qué piensa que puede pasar realmente
con la implementación del acuerdo de paz en lo que resta del gobierno de Duque o de Uriduque? ¿Sí? Hola. Está muy mala la comunicación. Ah, no se escuchó, doctora. No, La pregunta. No se escuchó la pregunta. Sigue y terminamos ahí para darle la palabra a Elizabeth. Ah, bueno, no, pues la pregunta era como el gobierno de Trump apoyó al uribismo para tratar de desmontar el acuerdo de paz. Ahora retorna Biden, que firmó, fue parte de lo que dio el Plan Colombia y también ayudó en los acuerdos de paz. En estos 2 años que le quedan al gobierno de Duque, del uribismo, ¿usted qué cree que pueda pasar? El gobierno no quiere implementarlo, pero Biden va a llegar a exigir implementación realmente. Muchísimas gracias, José Luis, por tu intervención y por tu pregunta. Y terminamos con Elizabeth Cortés. Buenas noches, doctora Clara. Buenas noches, compañeros, anfitriones y asistentes. Por supuesto, un saludo al compañero Jaime Caicedo. Doctora Clara, qué buen tema escogido para nuestra escuela de hoy. No podíamos dejar pasar por alto la conmemoración de los 4 años de la firma de los acuerdos de paz. Pero también estos 4 años nos ponen si no en la dificultad, en la angustia, en el encontrar y adecuar nuevamente las estrategias a lo que se presenta, políticas, y en las luchas democráticas para el momento que vivimos hoy. Una fuerte presión por los sectores de derecha para terminar con los... ¿Me están escuchando? Sí. Sí, te escuchamos. Le vamos a quitar a José Luis el ruido. Ya. Ah, bueno. Se me fue la paloma, pero intento. Pero decía, muy importante, y existen contradicciones entre aquellos sectores que quieren dar por terminados o hacer fracasar el acuerdo de paz, que se inicia incluso, tiene una de sus expresiones cuando la DEA interviene en ese proceso para hacerlo fracasar, y algunos de los miembros que suscriben estos acuerdos no están hoy por lo menos sentados en los lugares que se esperaba estuvieran. Me pregunto, pero existen de todas maneras, adicional a ellos, otros grupos como que persisten en la lucha armada, como el ELN, como las mal llamadas disidencias, y que de algunos de ellos, como vimos en el espectador del domingo pasado, se llaman grupos de resistencia, que pues por lo menos muestran que su lucha en su discurso, por lo menos en lo que dice, tienen un contenido político. ¿Qué hacer entonces frente a todos estos grupos que continúan en la lucha armada? Y me lo pregunto porque también me llama mucho la atención, por ejemplo, insisto, y he leído algunas cosillas, eso sí, no soy una experta, en lo que estaba pasando en Bolivia. Y he escuchado una conferencia del compañero Álvaro García Liera, por quien siento de verdad profundo respeto, en el que él planteaba que, por ejemplo, allá, desde hace unos años y después de una acumulación de fuerzas y de un proceso que pues no es de hoy, sino de muchos años, pues han priorizado la lucha electoral como fundamental. Entonces, incluso como revolucionaria en ese momento histórico para ellos, que los tiene en unas condiciones, si bien de un pequeño retroceso, de retoma de nuevamente
el gobierno, por lo menos, sino el poder todavía, como podemos apreciar cuando hace un año pues no fue reconocido el triunfo pues del MAS. Entonces veo una contradicción entre esas dos situaciones, las luchas sociales, el ascenso de las luchas sociales, la necesidad de una expresión democrática también electoral, pero también siguen persistiendo grupos armados. ¿Cómo ve usted, cómo explica qué salidas vienen a estas contradicciones, doctor Caicedo? Muchas gracias, Elizabeth, por esa reflexión, y con esas intervenciones le devolvemos la palabra a Jaime Caicedo para las conclusiones. Muchas gracias por las reflexiones y por las preguntas formuladas, que me parecen todas muy inteligentes y de mucha profundidad. Yo creo que hay una primera reflexión que yo quisiera sacar como manera de conclusión. Es la pregunta que se formuló inicialmente por el doctor Salazar, en el sentido de ¿cuál es el acumulado que deja este acuerdo de paz en Colombia? Es cierto que puede significar importancia, que puede significar avance. Yo creo que nosotros estamos presenciando cambios en nuestro país que hasta entonces no se habían producido, ¿ya? Desde luego hay unos agregados, unos elementos nuevos en las instituciones que ya mencioné, el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, por lo menos como elementos institucionales que bregan por mantenerse y por cumplir su función, porque se cumple el acuerdo de paz. Por ejemplo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la JEP, etc. Y también en el campo de lo social y rural, el PENIS, los planes de desarrollo con enfoque territorial, los intentos de desarrollo en los ETCR y en las nuevas, en las NAR, las nuevas áreas de reincorporación, etcétera, donde hay un esfuerzo. Uno ve a estos excombatientes construyendo cosas, presentando proyectos productivos realmente bonitos, y algunos de ellos impresionantes desde el punto de vista del enorme esfuerzo que implica, sin mayor auxilio ni apoyo del Estado, hay que decirlo seriamente. Pero yo pienso que, desde luego, mirando esto en la perspectiva de lo que se ha logrado hasta ahora, yo creo que el cambio más fuerte se está produciendo es en las mentalidades. Y me atrevo a afirmarlo porque mucha gente, sobre todo las nuevas generaciones, han comenzado a pensar diferente. Nosotros estuvimos participando muy de cerca en la campaña política del año 2018, desde luego en las movilizaciones de la coalición de decentes, Colombia Humana, todo este proceso que giró alrededor de la campaña presidencial de Petro. Y la verdad es que yo me sorprendí mucho, además porque uno antropológicamente, desde el punto de vista instintivo, mira mucho a la gente. La inmensa mayoría de esas movilizaciones eran jóvenes. Yo recuerdo en la Plaza de Bolívar que no podíamos ni caminar. Esa cantidad de gente joven, no de los más jóvenes muchachitos, eran jóvenes un poco ya más, pero se veía gente muy decidida. Petro les dio por nombre a este fenómeno el de nuevas ciudadanías. Quizás sí. Por lo menos
lo que uno analiza en los resultados electorales de 2018 es que una parte fundamental de la votación de la izquierda es gente que votaba por primera vez y que en cierta manera, digamos, se había producido algo que motivó a que esos jóvenes antiguamente abstencionistas o conscientes o simplemente indiferentes frente al voto, algo los movió. No los movió la FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es cierto, pero encontraron su canalización a través de este proceso de unidad y de convergencia que fue la candidatura de la izquierda en 2018. Y yo creo que esto es algo que me llena a mí de optimismo, porque de todas maneras, si estas nuevas generaciones de jóvenes trabajadores y de jóvenes profesionales y de jóvenes desempleados están buscando un horizonte de cambio y de transformación, yo creo que es posible construir algo en términos de la paz y de la paz con justicia social en todo el sentido de la palabra, porque al final de cuentas de este proceso, digamos, sus posibilidades de desarrollo están en el cumplimiento del acuerdo de paz. El acuerdo de paz sigue siendo, y me lo repetía tal vez algún observador en el día de hoy, sigue siendo un programa político, en cierta forma, porque implica posibilidades de abrir espacios, de buscar nuevos territorios. Por ejemplo, el tema agrario tiene que llevarse a su culminación, ¿es cierto? ¿Cómo no va a haber una reforma agraria en nuestro país después de 50 y tantos años de guerra? Esto es una injusticia muy grande hacia la sociedad colombiana, hacia el campesinado que ha sufrido tanto y que representa un baluarte de la democracia en nuestro país. Yo creo que estas son reflexiones que creo que se desprenden de algunas de las preguntas pues, que me han formulado. Ahora, es un hecho que en el marco de este gobierno es difícil, digamos, prever que podamos avanzar en tanto en materia de reformas como en materia, digamos, de implementación del propio acuerdo de paz. Hay una presión internacional muy fuerte, cierto, pero si no hay voluntad en el gobierno y si hay simulación para salir bien en el exterior, el presidente sale a decir que está cumpliendo con el acuerdo, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a ver, resulta que una gran parte de eso simplemente es una simulación. En el caso de las medidas de garantías de seguridad, y yo hago parte como experto de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que surgió del acuerdo y que está creada por ley 154 de 2017, vemos que este gobierno en materia de garantías de seguridad pues, ha avanzado muy poco. Desde el 24 de noviembre de 2016 hasta la fecha, han sido asesinadas 1.055 personas en el marco de este proceso de acuerdo. Casi 250 excombatientes que firmaron la paz. Ha habido cerca de 60 y pico, casi 70 masacres en lo corrido de este año, con más de 200 y pico de personas, casi 250 personas asesinadas en masacres. Uno dice, esto no puede ser así, es decir, ¿cómo así que se firma la paz, la gente deja las armas esperando que haya garantías de seguridad para su vida y para el ejercicio de la política y para el ejercicio de las actividades? Y lo que hay es lo que llamaba Jean Arnaud, aquel consejero de paz que vino de Naciones Unidas, lo que hay es una guerra estructural que continúa, que no para, que cada día son 2, 3, 4, 5 muertos, una masacre, etcétera, etcétera. Eso es un tema que no nos pueden decir que es un hecho de la casualidad. No nos pueden seguir diciendo que son líos de faldas. No nos pueden decir que son asuntos de linderos. Aquí hay una criminalidad sistemática
con unos centros de decisiones para el exterminio, con unos perfilamientos de las víctimas probables y enfocadas, y que una parte de esos perfilamientos los hace la inteligencia militar del propio Estado, y que es un hecho indudable que esos perfilamientos constituyen hoy en día, desde luego, un riesgo muy grande para una gran cantidad de personas que son víctimas potenciales de esta guerra estructural, sin ninguna culpa, sin ninguna responsabilidad, simplemente por una decisión política desde el poder del gobierno actual y del centro democrático, que tiene una visión estratégica del exterminio, que no la inventó ahora, que juega para sus cálculos políticos electorales y la idea de eternizar el control político del uribismo en el poder en Colombia en un largo plazo. Eso es uno de los grandes retos que todas las fuerzas democráticas y alternativas de este país tenemos, frente al cual necesitamos unirnos, porque eso no puede seguir siendo así después de 200 años de historia en este país. Ahora, me parece que es importante entender, digamos, cuando el compañero hacía alusión a lo de la Heritage Foundation y el tema del papel, digamos, de la mirada estratégica desde los Estados Unidos, que son problemas, digamos, más complejos, pero que yo estoy planteando hoy en día en términos de cómo vamos a mirar los colombianos las relaciones con Estados Unidos, cuando nuestro país está ocupado militarmente por tropas de Estados Unidos, cuando tenemos a una brigada de seguridad especial actuando en nuestro país en estos momentos y permanentemente están haciendo entrenamientos para una eventual intervención en Venezuela, para derrocar a un gobierno de un país hermano, es cierto. Y todo eso bajo la tolerancia de este gobierno. Yo creo que esos son temas que dificultan enormemente y que entorpecen. Y además, bajo una orientación de regresar a la guerra de antidrogas en el país, que implica, como hemos dicho, la suerte de alrededor de 100.000 familias campesinas que han estado a la expectativa del cumplimiento del acuerdo de paz. Del cumplimiento del acuerdo de paz depende su vida, y lo que estamos viendo, por lo menos en 4 de las 5 zonas futuro del Plan Nacional de Desarrollo, en el Catatumbo, en Urabá y Urabá Chocuano también, Pacífico Sur, Nariño, Cauca, y en la zona de Macarena, Chiviriquete y todo esto, estamos viendo es una situación muy crítica de regresar a la guerra, a las expulsiones de los campesinos, al tratamiento de guerra, cuando lo que se buscaba era sustituir mediante acuerdo voluntario los cultivos con el apoyo del Estado. Entonces, esto creo que nos conduce a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer con nosotros? ¿Por qué tratan así a nuestro país? ¿Por qué Estados Unidos se empeña en volver a imponer en nuestro país la guerra contra la droga, habiendo elaborado y habiendo aprobado el gobierno de Obama, habiendo estado de acuerdo con el acuerdo de paz? Esperamos que Biden reaccione frente a eso, pero para eso necesitamos la presión de la sociedad colombiana, para defender el derecho de los campesinos, así sean sembradores de coca, pero la sociedad tiene que darles, si no quiere que siembren coca, alternativas para que puedan vivir y sobrevivir en condiciones dignas y humanas, porque tienen derecho en este país y en esta sociedad. Y concluyo con esto. La pregunta que formula Elizabeth, que es muy importante, porque desde luego nos dicen ahora, no, pero es que la guerra continúa, miren ahí, pues, vean la gente. Miren al señor, ¿cómo es? Al señor Santrich y al señor Iván Márquez, véanlos allá, pues, ¿no? Desafiando, pues, ¿no? Renunciaron al acuerdo de paz. Ahora nos damos cuenta, según las investigaciones que hizo el diario El Espectador, porque no son investigaciones de la Fiscalía ni de la Procuraduría, esto tenemos que tenerlo claro también, sino de un medio periodístico,
que la Fiscalía había creado un entrampamiento contra el señor Santrich, ¿no es cierto? Y que mantuvo ocultas a la JEP 24.000 conversaciones, todo lo que ya ha salido por la prensa. O sea, retuvo pruebas y trató de enredar a la JEP para tratar de golpear a la JEP, ¿no es cierto? Y sobre todo para tratar de golpear el acuerdo de paz, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, pero es que Santrich traicionó. Pues hombre, Santrich lo que hizo es salvar su vida, me parece a mí, ¿no es cierto? Y algunos de estas personas, digamos, yo no los justifico, pero sí me parece que vieron que ahí estaba caminando algo muy serio y que en el caso de Iván Márquez, como lo dice este joven guerrillero que aparece en la entrevista con Ariel Ávila, pues le habían caído varias veces y lo estaban buscando, y eso también lo supimos en su momento, que le caían cada rato ahí al ejército para tratar de... Y la gente tuvo que huir e irse, ¿no es cierto? Yo no lo justifico y creo que ya cuando toman otra decisión es un error político, pero me parece que todo esto ha creado una situación muy grave en el país, que no es responsabilidad de esas personas como se quiere atribuir, como se ha creído y pretendido atribuir, y que no se puede premiar con la embajada en España al ex fiscal Martínez Neira, digamos, para premiar ese modo de actuar, de generar conjuntamente con la DEA de Estados Unidos un entrampamiento que ponía en riesgo el acuerdo de paz en nuestro país, que ponía en riesgo la vida de miles y miles de colombianos y colombianas en el marco de la aplicación del acuerdo. Por eso, la pregunta que formula Elizabeth es justa, es decir, ¿qué salida puede haber, digamos, en el actual momento? Yo tengo la siguiente tesis y es la opinión que hemos venido estudiando a fondo. Después de 40 años, podemos decir ya, de haberle hecho seguimiento a estos procesos, desde el Congreso 13 del Partido Comunista, donde planteó por primera vez el Partido Comunista la idea de una solución política para el desarrollo de la lucha armada que estaba empezando a cobrar fuerza en el país, y de donde salió el primer acuerdo hacia la solución con Belisario Betancur y el desarrollo de los procesos ulteriores de la Uribe, etcétera, etcétera. Y es que, digamos, se necesita de todas maneras una solución política. Esta situación inclusive actual tan complicada, tan enredada, donde hay de todo. Está el ELN, que venía adelantando un acuerdo de paz en La Habana y que este gobierno empezó en algún momento a continuarlo y de repente encontró pues todos los pretextos para romper. Es decir, este gobierno, a raíz del suceso muy condenable, muy negativo de la Escuela General Santander, con esos cadetes, esos muchachos ahí, ¿no es cierto?, tomó la decisión de acabar con la búsqueda de una solución política con el ELN. Y eso ha implicado una enorme cantidad de conflicto agregado, añadido, y de muertes innecesarias que ya son responsabilidad, no necesariamente ni únicamente unilateralmente del ELN, es cierto, también del gobierno que se niega a dialogar y que ha pretendido incluso acusar al gobierno cubano que favoreció y hizo posible el acuerdo de paz en Colombia, acusarlo de complicidad internacional con el terrorismo para azuzar al gobierno de Trump a que interviniera militarmente en Cuba. Eso que es bastante, digamos, de mala fe, ¿no es cierto? Entonces, por eso me parece que en el caso del ELN está el caso del Ejército Popular de Liberación, que viene también de una tradición revolucionaria, que no puede ser tratado simplemente como un grupo de narcotráfico, que no es igual, ¿no es cierto? Hay que diferenciar. No son las clasificaciones que tiene el Ministerio de Defensa, como grupos armados, organizados, indiferentemente de su posición política a lo largo de 30, 40 o 50 años de historia. Entonces, esto me parece que es algo
muy importante a tomar en cuenta. Hay disidencias de las FARC, tal vez concretamente sobre todo la de Gentil Duarte en el caso del Guaviare y parte ahí del Meta, y que parece que tiene ahora ramificaciones en el Cauca, según lo dice este joven comandante, pero que de todas maneras, digamos, no puede, la solución no puede ser exterminar a estos grupos. Y existen, por otro lado, también disidencias o grupos que dicen disidencia, pero que son grupos ya, digamos, más vale descompuestos, que se han vinculado con aparatos de traficantes de droga en algunas regiones del país. Y aparte de eso existe pues lo que llama el gobierno el Clan del Golfo y las autodefensas que se autobautizan de gaitanistas, etcétera, y otros grupos pues que funcionan sobre todo en Antioquia, que es el corazón de todo esto del paramilitarismo, y lo ha sido de largo tiempo atrás, como ya lo explicamos. Entonces, ¿qué salida hay? Yo insisto sobre la idea de que esto no tiene solución militar. No hay solución militar ni siquiera para este tipo de violencia en Colombia. Que hay que buscar soluciones políticas. Que el Estado colombiano no puede abandonar el diálogo como opción, así sea costoso y doloroso, pero le permite controlar y dominar un proceso que no es un proceso sencillo, que es un proceso complejo y que por lo tanto requiere de una continuidad más allá de un gobierno, requiere de una permanencia como política permanente de Estado. La paz debe convertirse en una política permanente del Estado colombiano para el largo plazo. La solución política es una fase de transición de largo plazo, o por lo menos de un plazo mediano, continuado, sistemático, para poder alcanzar, digamos, las condiciones reales de una paz. Nosotros deseamos una paz democrática, con justicia social, con libertades, con garantías. Y eso implica, por lo tanto, la necesidad de que ya no es el imperio de las armas el que va a lograr esa paz, no es la correlación de las armas la que va a lograr esa paz, es la correlación cívica, ciudadana, popular, democrática, la que tiene que jugar ahora y completar el acuerdo de paz, llevarlo a sus últimas consecuencias y hacer que se implemente debidamente como hoy estamos reclamando. Muchas gracias y muy buenas noches para todas y todos. Muchísimas gracias a Jaime Caicedo, que con su presentación inicial y con las conclusiones nos completa un panorama integral de los peligros del proceso de paz, pero también de cómo se han abierto avenidas para la transformación social en Colombia, producto de ese acuerdo, que no están a la vista, pero que se sienten a través de los cambios que se han generado en la psiquis de los jóvenes que han desarrollado unas avenidas nuevas de participación y que los acercan por primera vez a los procesos electorales, abriendo espacios muy grandes para los sectores alternativos en los procesos electorales. De verdad que hay grandes retos por delante. Los 4 años del proceso de paz tiene que llamarnos a la reflexión. La pregunta que hizo Darío Salazar al comienzo me parece que es de una profundidad que merecería una sesión de la escuela para dedicársela exclusivamente. De pronto podemos traer un panel de personas para que desde distintas perspectivas nos absuelvan ese gran interrogante que se hacen en Colombia y en el resto del mundo. ¿Qué pasó con semejante proceso de paz que fue alabado por su contenido, por su proyección y que se está disolviendo en sangre en Colombia? Así es que muchas gracias, Jaime Caicedo. Ha sido muy ilustrativo, muy profundo y muy importante para la Escuela Política su análisis y su participación, que le agradecemos de corazón, lo mismo que a todos los asistentes por sus comentarios, sus reflexiones y preguntas, y como siempre a Santel Radio, Televisión y a siglo21.net, la televisión alternativa que nos lleva mucho más allá de nuestra sala de Zoom. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias.
al doctor Jaime y a todos los participantes. Nosotros seguimos aquí en ¿Usted qué opina? Alianza de Medios. Muchas gracias, doctora Clara. Hasta luego. Hasta luego, Matías, qué gusto verte. Un abrazo grande. Un abrazo, Clarita, no me diga gracias. que usted está en ese mar tan lindo. Hasta luego. ¿Ah? Gladys, muchas gracias. Un abrazo No, grande. muchas gracias. No se puede en este momento porque hay huracanes. Sí, pero estás ahí con un backing verdaderamente tropical, tranquilo. Un filtro. Pero muy Caribe, sí. Muy bueno. Doctora, ¿no llegó el WhatsApp? Sí, por allá por Barranquilla no pasó el huracán. No pasó fuerte, pero sí ha habido llovizna y lluvia todos estos días y noches. Claro. Lo que pasa es que es muy Excelente. descrestador. José Luis, muchas gracias por tu intervención muy buena. Un abrazo. Gracias, feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, muchas gracias y descanse. Lo mismo, Doctora, Liliana. ¿le llegó el WhatsApp? No lo he mirado, pero ya lo miro. Muchas gracias. Okay. Bueno, Doctora, gracias. Un abrazo también muy fuerte, que esté muy bien. Feliz noche, doctora, y muchísimas Hasta luego, gracias. Alcira, qué gusto verla. Un abrazo Gracias, grande. doctora Clarita, igualmente. Muy agradecida, doctora. No, muy buena nuestra escuela. Está cogiendo mucha fuerza. Sí, doctora. Buenas noches, doctora. Ernesto Ibarra, Un un abrazo. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctora Clara. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pedrito, que está ahí con un gato muy lindo. ¡Qué belleza! Muy buenas noches. Gracias, doctora. Bueno, voy a María Zulma, un abrazo. Hasta pronto. También dulces sueños para ti. Elizabeth Cortés, buenas noches. A Pedro Esquivel. Y desde luego a Darío Salazar, muchísimas gracias a nuestros anfitriones por tenernos siempre en esta posibilidad de compartir nuestra escuela política y sus enseñanzas. Buenas noches, doctora Clara. Y Elizabeth, abrazo grande. Gracias, doctora, de igual manera.